El sol del lunes ya brillaba en lo alto de Jerusalén cuando Jesús y sus discípulos caminaron por última vez desde Betania hacia el templo. El día anterior, domingo, la multitud lo había aclamado rey, gritando «¡Hosana!» y agitando ramas de palma. Pero ahora, al cruzar el monte de los olivos, Jesús guardaba silencio. Su mirada fija hacia el templo revelaba algo que los discípulos aún no comprendían. Al llegar al patio de los gentiles, la escena que se desplegaba ante ellos era familiar para cualquier judío que visitara Jerusalén durante la Pascua. El aire estaba impregnado del olor a animales, el estruendo ensordecedor de los mercaderes pregonando precios, el tintineo de las monedas sobre las mesas de piedra, el mugido de los bueyes, el balido de las ovejas y el arrullo de las palomas en jaulas apiladas. Era el mercado de la Pascua en pleno apogeo. Jesús se detuvo en la entrada. Recorrió con la mirada cada rincón de aquel espacio sagrado transformado en mercado. Los discípulos, acostumbrados a aquella escena desde la infancia, no comprendían por qué el maestro permanecía allí, inmóvil, observando. Pedro se ajustó el manto sobre los hombros, preparándose para pasar entre la multitud. Juan miró a Jesús, esperando la señal para avanzar, pero Jesús no se movió. Había algo diferente en su semblante. No era su habitual gentileza, ni la sonrisa acogedora con la que solía saludar a niños y pecadores. Era algo que rara vez veían en el rostro del Maestro, una profunda tristeza mezclada con una determinación inquebrantable. Entonces, sin decir palabra, Jesús se inclinó y comenzó a recoger las cuerdas que estaban esparcidas por el suelo, las que se usaban para atar animales. Con movimientos deliberados, comenzó a trenzarlas, formando un sencillo látigo. Los discípulos se miraron unos a otros confundidos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba aquel Jesús que decía amar a los enemigos, no resistir el mal, sino poner la otra mejilla? El sonido de las cuerdas al ser trenzadas era casi inaudible entre el bullicio del mercado. Pero para los discípulos, en aquel momento de silencio, fue como un trueno lejano que anunciaba una tormenta. Algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre su comprensión de lo que significaba ser la casa de Dios. Jesús terminó de trenzar el látigo. Se levantó lentamente, con el peso de aquel momento reflejado en cada uno de sus movimientos. Sus ojos no mostraban furia ciega, sino un celo ardiente, un amor herido por la profanación de lo sagrado. Y entonces, con una autoridad que parecía emanar del cielo mismo, dio el primer paso hacia los cambistas. En ese momento, ni los discípulos ni los mercaderes comprendieron lo que realmente sucedía. Vieron a un hombre expulsando a los mercaderes, pero Jesús estaba revelando un secreto que tardaría años en desvelarse. No se trataba de piedras, nunca se trató de piedras. Para comprender lo que Jesús estaba a punto de hacer, necesitamos saber un detalle que la mayoría de los creyentes desconoce: el lugar exacto donde tuvo lugar esta escena. No fue dentro del templo, donde solo podían entrar los sacerdotes. No fue en el atrio de las mujeres, ni en el atrio de los hombres judíos. Fue en lo que se conocía como el atrio de los gentiles. Este era el único lugar en todo el complejo del templo donde los no judíos podían entrar a orar al Dios de Israel. Era un espacio de inclusión, un testimonio de que Dios no pertenecía solo a un pueblo, sino a toda la humanidad que lo buscaba con un corazón sincero. Un griego de Atenas, un egipcio de Alejandría, un etíope de Nubia, cualquiera, sin importar su origen, podía cruzar esas puertas y arrodillarse ante el Dios Altísimo. Pero, ¿qué encontró Jesús allí aquel lunes de Pascua? El único lugar reservado para que los gentiles oraran se había transformado en un mercado ruidoso y caótico. Donde debería haber reinado el silencio de la oración, se oían los gritos de las negociaciones. Donde debería haber habido incienso de adoración, había el hedor de corrales improvisados. Donde los no judíos deberían haber encontrado la presencia de Dios, solo encontraron barreras de mesas, jaulas y animales. Siglos antes, el profeta Isaías había proclamado la visión de Dios para aquel lugar. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, para todas. No solo para los judíos, sino para toda persona en cada rincón de la tierra que deseara buscar al verdadero Dios.
El atrio de los gentiles debía ser prueba viviente de esa promesa, pero ahora ocupado por un mercado, se había convertido en todo lo contrario, una barrera que impedía a los no judíos acercarse a Dios. Es importante comprender que el sistema de venta de animales para sacrificios no era, en sí mismo, incorrecto. Incluso era necesario. Imagínese a un peregrino que venía de Galilea, a varias semanas de Jerusalén. ¿Cómo podía llevar un cordero o una paloma a lo largo de toda esa distancia? Los vendedores ofrecían un servicio legítimo, animales aprobados por los sacerdotes, sin defectos, listos para el sacrificio. Las tablas de cambio también eran útiles, ya que las monedas romanas llevaban la imagen del emperador, considerada idolatría, y debían canjearse por monedas del templo. El problema no radicaba en la existencia del comercio, sino en dónde se realizaba y cómo se llevaba a cabo. Lo que debería haber sido un servicio auxiliar se había transformado en una industria lucrativa. Los precios se inflaban, los pobres eran explotados, y lo peor de todo esto sucedía precisamente en el espacio reservado para quienes más necesitaban refugio, los gentiles que buscaban conocer al Dios de Israel. Jesús miró a su alrededor y vio lo que pocos podían ver. No se trataba solo de comercio en el lugar equivocado. Era la misión misma de Israel siendo sofocada. ¿Cómo podrían las naciones conocer al verdadero Dios si el camino estaba bloqueado por intereses financieros? Cuando pensamos en Jesús expulsando a los cambistas del templo, solemos imaginar una escena de violencia física. Al fin y al cabo, el Evangelio de Juan menciona que se hizo un látigo con cuerdas. Pero aquí hay un secreto que pocos conocen. Ese látigo no era como lo imaginamos. La palabra griega que usa Juan es fragelion exkoinion, que literalmente significa un látigo hecho de cañas o cuerdas de mimbre. No se trataba de tiras de cuero trenzadas con trozos de metal o hueso, como el terrible látigo romano que se usaba para torturar a los criminales. Eran simplemente cuerdas, probablemente hechas del mismo material que se usaba como lecho para los animales, o de las cuerdas que se usaban para atar bueyes y ovejas. ¿Por qué es importante esto? Porque nos ayuda a comprender lo que realmente sucedió ese día. Jesús no estaba armado con un instrumento de tortura. Tenía en sus manos algo con un propósito muy específico: tocar a los animales, guiarlos, moverlos. Era la herramienta de un pastor, no de un agresor. Analicemos la escena con más detenimiento. Jesús se encuentra en el atrio de los gentiles, un espacio enorme, probablemente abarrotado de decenas, quizás cientos, de vendedores y cambistas, además de todos los peregrinos que estaban allí para comprar animales. Si hubiera comenzado a agredir físicamente a la gente, ¿qué habría sucedido? Los guardias del templo, siempre vigilantes, especialmente durante la Pascua, cuando las tensiones políticas alcanzaban su punto álgido, lo habrían contenido de inmediato. Pero eso no fue lo que sucedió. El Evangelio nos dice que Jesús los expulsó a todos del templo, junto con las ovejas y el ganado. Nótese que no dice que azotara a la gente. El texto indica que usó el látigo para dirigir a los animales. Y cuando los animales comenzaron a moverse, huyendo hacia las puertas, se desató el caos. Los vendedores corrieron tras sus vacas y ovejas. Los dueños de las palomas agarraron sus jaulas. El movimiento masivo creó una confusión que vació el patio. Pero aquí hay algo aún más profundo, que hizo que decenas de comerciantes establecidos, acostumbrados a ese lugar, huyeran despavoridos ante un solo hombre con un látigo de cuerdas. No fue la fuerza física de Jesús, no fue el miedo a resultar heridos por esas cuerdas, fue algo más. Era la autoridad moral y espiritual que emanaba de él. Cuando Jesús entró en aquel patio y comenzó a actuar, algo en el espíritu de aquellos hombres reconoció que estaban ante alguien que tenía el derecho de hacer lo que hacía. Fue como si, por un instante, la conciencia de cada uno de ellos despertara y exclamara: «Él tiene razón, y nosotros estamos equivocados». Siglos después, San Agustín meditaría sobre esta escena y escribiría: «Como los cambistas del templo de Jerusalén
huyeron una vez ante el maestro enfurecido. No fue la violencia lo que los expulsó, sino la presencia de la santidad frente a la profanación. Fue la luz que disipó la oscuridad. Mientras Jesús volcaba las mesas de los cambistas y esparcía las monedas por el suelo, y les decía a los vendedores de palomas: «Quiten esto, no conviertan la casa de mi Padre en un mercado». Los discípulos observaban asombrados. Jamás habían visto al Maestro actuar de esa manera. Entonces, como un destello de memoria, les vino a la mente un pasaje de las Escrituras. «El celo por tu casa me consume». Eso dice el Salmo 69, versículo 9. Pero aquí está el secreto que la mayoría de los creyentes desconoce. Este salmo no solo habla de celo, sino también de sufrimiento. Es uno de los salmos mesiánicos más importantes, una profecía sobre la pasión del Mesías. Cuando los discípulos recordaron este versículo, aún no comprendían del todo lo que citaban. El Salmo 69 comienza con un grito de desesperación: «Sálvame, oh Dios, porque las aguas me llegan hasta el cuello». David, el autor, describe una profunda angustia, un sufrimiento causado por su fidelidad a Dios. Y en el versículo 9 dice: «El celo por tu casa me consume, y los insultos de los que te insultan han caído sobre mí». Fíjense en la segunda parte del versículo, que los discípulos no citaron en ese momento. «Los insultos caen sobre mí». El celo por la casa de Dios no trae gloria inmediata. Trae sufrimiento, trae persecución, trae la cruz. Sigue leyendo el Salmo 69 y encontrarás algo aún más impresionante. En el versículo 21, David escribe: «Me dieron hiel por comida y vinagre para beber, para calmar mi sed». ¿Te suena familiar? Eso fue exactamente lo que le sucedió a Jesús en la cruz. Este es uno de los pocos detalles que aparecen en los 4 evangelios. Cuando Jesús fue crucificado, le dieron vinagre para beber. El Salmo 69 no termina ahí. El versículo 25 dice: «Que su morada quede desolada, y que nadie habite en sus tiendas». ¿Sabes quién citó este versículo siglos después? Pedro, en el libro de los Hechos 1:20, aplicándolo a Judas Iscariote, el traidor. El salmo que los discípulos recordaban en el templo era una profecía sobre todo el camino de Jesús, su celo, su rechazo, su traición, su sufrimiento en la cruz. Así pues, cuando los discípulos vieron a Jesús purificando el templo y recordaron: «El celo por tu casa me consume», estaban profetizando sin saberlo el destino del Maestro. Ese ardiente celo que lo impulsó a defender la santidad de la casa de Dios fue el mismo fuego que lo conduciría a la cruz. Siglos después, el apóstol Pablo citaría ese mismo versículo en su carta a los Romanos 15:3, pero esta vez con plena comprensión, porque ni siquiera Cristo se complació a sí mismo, sino que, como está escrito: «Los insultos de los que os insultaban cayeron sobre mí». Pablo comprendió lo que los discípulos aún no sabían aquel lunes. El celo de Jesús por la casa de Dios era inseparable de su amor sacrificial por la humanidad. El fuego que consumió a Jesús no era ira ciega, era un amor ardiente dispuesto a pagar el precio más alto por nuestra salvación. He aquí un secreto que sorprende a muchos creyentes: la purificación del templo que estamos describiendo, que tuvo lugar el lunes de Semana Santa, probablemente no fue la primera vez que Jesús la realizó. Fue la segunda. Si lees el Evangelio de Juan, encontrarás la expulsión de los cambistas en el capítulo 2, justo al comienzo del ministerio público de Jesús, después del primer milagro en Caná de Galilea. Juan sitúa este acontecimiento al inicio, en la primera Pascua de la vida pública de Jesús. Pero si lees Mateo, Marcos y Lucas, los llamados evangelios sinópticos, encontrarás la purificación del templo al final, durante la última semana de Jesús en Jerusalén, exactamente donde nos encontramos ahora, en la Semana Santa. Durante siglos, los eruditos han debatido: ¿fue un solo evento o dos? ¿Juan lo situó al principio por razones teológicas o los evangelios sinópticos lo ubicaron al final? La respuesta más probable, considerando todos los detalles, es que tuvieron lugar 2 purificaciones. Una al comienzo del ministerio de Jesús, hace aproximadamente 3 años, y otra ahora durante la Semana Santa.
Esto cobra perfecto sentido cuando comprendemos el carácter de Jesús y su misión. En la primera purificación, hace 3 años, estaba dando una advertencia. Fue un acto profético, un llamado a la conversión. Deténganse, regresen al verdadero propósito de este lugar. Era la voz del profeta clamando en el desierto, llamando al pueblo al arrepentimiento. Pero ¿qué ocurrió en los 3 años siguientes? El sistema continuó exactamente igual. Quizás hubo una pausa de unos días o semanas tras la primera purga, pero pronto todo volvió a la normalidad. Se repusieron las mesas, regresaron los vendedores y se reanudó el comercio. La advertencia profética fue ignorada. Ahora, 3 años después, Jesús regresa. Pero esta vez no se trata solo de una advertencia, sino de un acto de juicio. La paciencia de Dios tiene límites. La oportunidad de cambio se presentó y se desperdició. Lo que estaba a punto de suceder no era solo una purificación temporal del templo, sino el presagio de su destrucción total. Cuando Jesús purifica el templo por segunda vez, sabe que le quedan pocos días de muerte. Y sabe algo más. Dentro de una generación, exactamente 40 años después, en el año 70 a.C., el general romano Tito marcharía sobre Jerusalén y destruiría por completo el templo. No quedaría piedra sobre piedra. La segunda purificación del templo no fue, por lo tanto, un intento de reformar el sistema. Fue una señal de que la era de ese sistema había terminado. El templo de piedra estaba siendo reemplazado por algo nuevo, el templo del cuerpo de Cristo, que sería destruido en la cruz y reconstruido al tercer día con la resurrección. Jesús no solo estaba limpiando un edificio, estaba inaugurando una nueva era. La adoración a Dios ya no se definiría por un lugar físico en Jerusalén, sino por personas vivas en todo el mundo que adorarían en espíritu y en verdad. La primera purificación fue un llamado. La segunda purificación fue una despedida. Cuando Jesús terminó de expulsar a los cambistas, los oficiales del templo se acercaron exigiendo una explicación. ¿Qué señal nos muestras para probar tu autoridad para hacer todo esto?, preguntaron. Querían saber con qué autoridad lo había hecho. La respuesta de Jesús fue enigmática. Destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos se indignaron. Han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo reconstruirás en 3 días. He aquí el secreto que ni siquiera los discípulos comprendieron en aquel momento. Jesús no se refería al edificio. El Evangelio de Juan lo explica, pero él hablaba del templo que es su cuerpo, Juan 2:21. Y luego añade un detalle crucial. Por eso, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en sus palabras. Los discípulos solo lo comprendieron más tarde. Fue necesaria la resurrección para que esas palabras cobraran sentido. Jesús anunciaba su muerte y resurrección, pero de una manera que revelaba algo aún más profundo. Él mismo era el verdadero templo. Siglos después, San Agustín de Hipona meditó profundamente sobre este misterio. En su sermón sobre el Salmo 130, escribió algo que revoluciona nuestra comprensión de lo sucedido aquel día. El apóstol Pablo dijo: «El templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros», refiriéndose a todos los que creéis en Cristo y creéis hasta el punto de amarlo. Agustín continúa: «Todos los que creen esto son las piedras vivas con las que se edifica el templo de Dios». Piedras vivas. No ladrillos inertes apilados unos sobre otros, sino personas, seres humanos, cada uno con un corazón que late, un alma que respira, una voluntad que elige. El obispo de Hipona hace una hermosa comparación. Estas piedras vivas son como la madera impoluta con la que se construyó el arca, que el diluvio no pudo sumergir. Así como el arca de Noé resistió el juicio de las aguas, el verdadero templo de Dios, formado por personas que creen en Cristo, resistirá todo juicio. Agustín revela entonces la esencia del asunto. Este templo, el pueblo de Dios, los hombres mismos, es el lugar donde Dios nos concede lo que le pedimos. El templo no es un lugar geográfico en Jerusalén.
El templo es la comunidad de creyentes dispersa por toda la tierra. Es donde Dios habita, es donde responde a las oraciones, es donde se manifiesta su presencia. Por eso Jesús dijo: destruyan este templo, señalando su propio cuerpo. Cuando murió en la cruz 3 días después, sería como la destrucción del templo. Pero en la resurrección, el templo sería reconstruido, no en piedras, sino en vida indestructible. Y este templo viviente se expandiría para incluir a todos aquellos que se unen a él por la fe. Cuando Jesús purificó el templo de piedras, estaba preparando el camino para el templo de carne y espíritu, su propio cuerpo y más tarde, la iglesia, su cuerpo místico extendido a través de los siglos. He aquí la revelación más inquietante de San Agustín sobre la purificación del templo, el secreto que la mayoría de los creyentes desconocen. Los cambistas no desaparecieron cuando Jesús expulsó a los mercaderes del atrio de los gentiles. Siguen allí, hasta el día de hoy. Agustín escribe algo que debería hacernos temblar. Fue para enseñarnos que el Señor expulsó del templo a aquellos hombres que solo buscaban su propio interés, que solo iban allí a comprar y vender. Si aquel antiguo templo tuvo que someterse a esta purificación, es evidente que en el cuerpo de Cristo, el verdadero templo, también hay compradores y vendedores entre los que rezan. ¿Entendiste lo que dijo? En el verdadero templo, que somos nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, todavía hay cambistas. Todavía hay gente que no está allí para amar a Dios, sino para comerciar con Él, para buscar sus propios intereses. Agustín identifica a estos mercaderes espirituales como hombres que buscan únicamente sus propios intereses, no los de Jesucristo. Cita Filipenses 2:21, donde Pablo lamenta que muchos busquen su propio beneficio en lugar de la causa de Cristo. Pero, ¿quiénes son estos comerciantes modernos? Mira a tu alrededor. Mejor aún, mírate a ti mismo. ¿Cuántas veces vamos a la iglesia no para entregarnos a Dios, sino para obtener algo de Él? ¿Cuántas veces nuestra oración es un trato: Señor, si haces esto por mí, te prometo que haré aquello por ti? Esto es comercio espiritual. Es transformar la casa de oración en un negocio. Agustín nos plantea preguntas aún más incómodas. ¿Sirves a la comunidad por amor genuino o buscando reconocimiento? ¿Quieres ser visto, admirado, ocupar puestos de protagonismo? Eso es ser un cambista. Practicas la caridad esperando recompensas celestiales automáticas, como si Dios fuera un sistema de puntos de fidelidad. Eso es ser un cambista. ¿Participas en la misa contando el tiempo que inviertes, midiendo tu sacrificio, esperando bonificaciones espirituales proporcionales? Eso es ser un cambista. El problema no es que estas personas estén completamente equivocadas. Al fin y al cabo, Dios promete recompensar a quienes le sirven. La cuestión radica en la motivación. Es la diferencia entre amar a Dios por sí mismo y usarlo para nuestros propios fines. Es la diferencia entre la adoración y la manipulación. Agustín no se detiene ahí. Enumera los vicios internos que llevamos dentro: orgullo, egoísmo, falta de amor, ira, envidia, calumnia, apego a ídolos de barro, dinero, poder, posesiones materiales. Todos estos sentimientos menos nobles son los bueyes, las ovejas y las palomas que ocupan el templo de nuestro corazón, impidiendo que Dios habite plenamente en él. Entonces Agustín hace una promesa que es a la vez esperanza y advertencia. Llegarán tiempos en que el Señor expulsará todos vuestros pecados. Jesús no ha terminado de purificar su templo. Continúa trabajando con paciencia, amor y firmeza para expulsar todo lo que profana su morada. La pregunta es: ¿cooperaremos con esta purificación o nos resistiremos? San Agustín revela otro profundo secreto sobre la purificación del templo, algo que transforma por completo nuestra comprensión de la oración. No todas las oraciones se escuchan de la misma manera. Existe una diferencia crucial entre orar en el templo y orar fuera de él. Agustín escribe: este templo, el pueblo de Dios, los hombres mismos, es el lugar donde Dios nos concede lo que le pedimos. Quienes oran a Dios fuera de este templo
no obtendrán la paz de la Jerusalén celestial, aunque se les concedan ciertos bienes materiales que Dios también otorga a los paganos. ¿Qué significa esto? Dios puede escuchar las oraciones de cualquiera, en cualquier lugar. Es misericordioso con todos. Por lo tanto, incluso quienes no conocen a Cristo pueden recibir bendiciones materiales, salud, prosperidad y éxito terrenal. Dios hace llover sobre justos e injustos, pero hay algo que solo se concede a quienes oran en el templo. La paz de la Jerusalén celestial, vida eterna, profunda comunión con Dios, transformación interior. Estas gracias especiales, estas bendiciones verdaderamente trascendentales, solo se otorgan a quienes están unidos al cuerpo de Cristo. Pero, ¿qué significa orar en el templo? Agustín lo explica. Quien ora en el templo de Dios ora en la paz de la Iglesia, en la unidad del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo está constituido por la multitud de creyentes distribuidos por toda la tierra. Orar en el templo no es una cuestión geográfica. No significa estar físicamente dentro de una iglesia de piedra. Significa estar en comunión con la iglesia, unido al cuerpo de Cristo que se extiende por todo el mundo. Es orar conectado a la inmensa familia de Dios, no como un individuo aislado, sino como un miembro vivo de un organismo vivo. Agustín continúa, y quien ora en la paz de la iglesia, ora en espíritu y en verdad. El antiguo templo era solo un símbolo. Jesús le había dicho a la mujer samaritana, llegará la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4, 21-23. Esto explica la importancia de la misa, los sacramentos y la comunión eclesial. No porque Dios esté sujeto a rituales, sino porque a través de ellos permanecemos unidos al cuerpo de Cristo. Es en el templo vivo, en la comunidad de fe, donde encontramos la plena presencia de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús purificó el templo, no solo defendía la santidad de un edificio, sino también la posibilidad de una verdadera comunión entre Dios y la humanidad. Protegía el espacio sagrado donde se encuentran el cielo y la tierra, donde las oraciones son verdaderamente escuchadas y los corazones se transforman genuinamente. Agustín plantea una pregunta que debería resonar en nuestros corazones. ¿Oras en el templo o fuera de él? ¿Buscas a Dios en comunión con su cuerpo, la iglesia, o intentas ser cristiano solo, aislado, desconectado? Porque existe una diferencia, y esa diferencia es eterna. Hay un detalle del Lunes Santo que a menudo pasa desapercibido, pero que está profundamente relacionado con la purificación del templo: la maldición de la higuera. Marcos nos cuenta que, aquella mañana, antes de llegar al templo, Jesús y sus discípulos salieron de Betania y caminaron hacia Jerusalén. Jesús tenía hambre. Vio a lo lejos una higuera de frondoso follaje verde y se acercó esperando encontrar frutos. Pero al acercarse, no encontró más que hojas. Entonces Jesús dijo algo asombroso: «Que nadie vuelva a comer fruto de ti». Marcos 11:14. Al día siguiente, martes por la mañana, mientras caminaban por el mismo camino, Pedro vio la higuera y se asombró. «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado por completo». Marcos 11:21. A algunos les inquieta esta historia. ¿Por qué Jesús maldijo un pobre árbol que simplemente no tenía fruto? ¿No parece cruel? Pero aquí está el secreto. Jesús no estaba cegado por un ataque de hambre. Estaba impartiendo una lección profética mediante un acto simbólico, algo que los profetas del Antiguo Testamento hacían constantemente. La higuera representa a Israel. Más concretamente, representa una religiosidad vacía, una apariencia sin realidad. El árbol tenía hermosas hojas verdes que daban la impresión de vitalidad y salud. Desde lejos, parecía prometedor. Pero cuando Jesús se acercó buscando frutos no había nada, cero, solo apariencia. ¿Y a dónde fue Jesús inmediatamente después de maldecir la higuera? Al templo. ¿Qué encontró allí? Exactamente lo mismo: apariencia religiosa sin fruto espiritual. Rituales elaborados,
comercio bullicioso, un sistema bien establecido, pero ningún fruto real de amor, justicia, misericordia o una búsqueda genuina de Dios. El templo, como la higuera, aparentaba ser un lugar de religiosidad. Se realizaban sacrificios diarios, los sacerdotes vestían vestiduras sagradas, se quemaba incienso y se recitaban oraciones, pero su esencia estaba vacía. Lo que debería haber dado frutos de santidad solo producía ganancias económicas. Lo que debería haber acercado a la gente a Dios creaba barreras para que los gentiles pudieran orar. Agustín nos ayuda a comprender la conexión. La religiosidad externa sin transformación interior es como hoja sin fruto. Parece viva, pero está muerta. Y Jesús, que ve no solo la apariencia, sino también el corazón, no se deja engañar por el hermoso follaje. La lección es a la vez terrible y maravillosa. Terrible porque nos advierte: a Dios no le impresiona nuestra religiosidad superficial. Busca frutos. Quiere ver amor genuino, un cambio real, un verdadero sacrificio. Si lo único que ofrecemos son hojas verdes de rituales sin alma, somos como la higuera, aparentemente viva, pero espiritualmente seca. Maravilloso porque nos muestra que a Dios le importa lo esencial, no las apariencias. Prefiere un corazón quebrantado y contrito a 1000 sacrificios vacíos. Prefiere una oración sencilla y sincera de quien lo busca de verdad a horas de rituales de quien simplemente cumple con sus obligaciones. La higuera se marchitó en un día. El templo sería destruido en una generación. Ambas son lecciones de que Dios no habita donde no hay fruto. Hemos llegado al final de este camino a través del Lunes Santo y debemos hacernos la pregunta más importante de todas: ¿qué significa esto para nosotros hoy? San Agustín nos interpela directamente. Tú eres el templo que Jesús quiere purificar, no un edificio en Jerusalén, no una estructura de piedra destruida hace 2000 años. Tú, yo, cada uno de nosotros que confiesa a Cristo como Señor. Pablo escribió: ¿acaso ignoran que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 1 Corintios 3:16. Pedro nos llamó piedras vivas, edificadas como una casa espiritual. 1 Pedro 2:5. Jesús dijo que su cuerpo era el templo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así pues, la pregunta ya no es ¿qué hizo Jesús en el templo hace 2000 años?, sino ¿qué quiere hacer Jesús en mi corazón hoy? ¿Qué son los cambistas que ocupan el patio de mi alma? ¿Qué son los bueyes, las ovejas y las palomas que impiden que Dios habite plenamente en mí? Agustín nos ayuda a identificarlas. El orgullo que me hace querer reconocimiento en lugar de servir humildemente. El egoísmo que convierte mi oración en una lista de peticiones sin gratitud ni entrega. El apego a ídolos de barro, el dinero, el poder, el estatus que divide mi corazón. La envidia que me hace comparar en lugar de celebrar. La ira que guardo en lugar de perdonar. La calumnia que habla mal de los demás para hacerme sentir superior. Y luego está el intercambio espiritual, la forma más sutil de comercio. Señor, si hago esto, tú harás aquello. Como si Dios fuera un sistema de intercambio, no un Padre que nos ama. Como si pudiéramos manipularlo con buenas obras en lugar de rendirnos a su amor transformador. Jesús no abandonó el templo profanado. Entró, hizo un látigo con cuerdas, expulsó a los cambistas, y lo que hizo físicamente hace 2000 años, quiere hacerlo espiritualmente ahora, en cada corazón que se le abre. Pero he aquí la diferencia. El Lunes Santo, los cambistas no tuvieron otra opción. Jesús los expulsó con autoridad. En el templo de nuestros corazones espera nuestra invitación. Llama a la puerta, no la derriba. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Apocalipsis 3:20. ¿Te abrirás? Invitarás a Jesús a realizar una profunda purificación. Le permitirás derribar las tablas del orgullo, dispersar las monedas del egoísmo y expulsar a las bestias de la envidia y la ira. No será cómodo. La purificación nunca lo es, pero es necesario. Porque fuiste creado para ser una casa de oración, no un lugar de comercio. Un templo vivo de Dios, no una feria de vanidades.
La Semana Santa avanza. El martes traerá confrontaciones, el miércoles traición, el jueves se celebrará la última cena, el viernes se exigirá la cruz. Pero antes de todo esto, el lunes, Jesús purifica, porque solo un templo limpio puede recibir el sacrificio puro. Déjalo entrar, deja que te purifique, deja que te convierta en lo que siempre quiso, una morada viva para el Dios Altísimo.